Hola, muy buenas avecillas, ¿cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas. Mirad, os traigo una noticia, bueno, más que noticia es una curiosidad. Porque María Patiño, ya sabéis que cuando publica algo en redes, pues hay que hacer un poquito de análisis. Pero fijaos, en este caso ha sido bastante clara y concisa. Comparte una publicación del diario digital Blooper en el que titulaba: María Patiño reconoce que tuvo problemas con Inés Hernán. Os recuerdo que Inés era su copresentadora en La Familia de la Tele. Pasé momentos muy jorobados. Y entonces María Patiño, ¿qué hace? Comparte este titular de Blooper y dice: falso. Es decir, está desmintiendo el titular. Hay que ver los programas para realizar titulares reales. Bueno, yo no sé, aquí depende cómo hagas la lectura, porque precisamente yo sí vi ese momento del que se está hablando. Sí que lo vi en directo y María Patiño sí dijo que con Inés Hernán no había habido ese feeling. Claro, depende un poco cómo ella lo cuente y cómo cada uno lo transmita. Pero ella sí que fue ella misma quien dejó muy claro que para con Inés, pues había habido ahí unos momentos, como que ella se había montado su propia película, como que no se había terminado de hacer con Inés, como que ahí pasaba algo, ¿no? No aclaró, no dijo, y además lo dejó un poco como que era más bien una cosa suya que algo que hubiera ocurrido entre ambas. Pero entonces, claro, los titulares luego no gustan, pero ese titular sale de eso que contó ella en su momento. Pero fijaos, voy un poco más allá, porque es ella misma la que en otra publicación comparte otra publicación de otra persona que dice: viendo a Carlota al timón de Tentáculos, está hablando de, bueno, de Ten, de Carlota, de Tentáculos, pero daos cuenta lo que dice, con Kiko Hernández de capataz y los reporteros de apoyo manejando bien los tiempos y las pausas. Es decir, que están viendo, esta persona que habla está viendo Tentáculos bien cómo se manejan entre ellos. Y añade: no puedo evitar recordar el caos de tener 3 presentadores en La Familia de la Tele. Creo que ahora entiendo la frustración de María Patiño. Es decir, que María Patiño, si comparte esto, sí que tenía un rintintín, un resquemor o algo. Quizá no para con Inés Hernán, pero sí un poco para con la situación. Quizá ella no ha sabido compartir el liderazgo, por llamarlo de alguna manera. Quizá para ella han sido demasiados presentadores. Quizá eran más indios que vaqueros. Quizá eran más policías que ladrones. No lo sé, como dicen los refranes, ¿no? De cualquier manera, es ella misma la que está compartiendo esto, con lo cual entiendo que de alguna manera no se ha sentido bien. Y vuelvo a repetir, aunque quizá no sea para con Inés, sí que es verdad que para ella ha sido un poco caos. Lo dice en esa publicación que comparte y lo dijo en ese momento al que, bueno, pues que el diario ha hecho referencia y ella dice como falso. Quizá no son las mismas palabras que ella utilizó, pero al final lo que ella decía es que con Inés no se había entendido al 100%, por lo que fuera, o porque ella tenía sus propias miras interiores. Pero voy más allá, cuidado, ¿eh? Me hago una pregunta. ¿Es que para María Patiño, Aitor e Inés no estaban a la altura? Solo es una pregunta, ¿eh? O sencillamente es porque eran demasiados. La verdad es que 3 presentadores para un solo programa lo veo. ¿Sabéis qué pasa? Que han pecado, La Familia de la Tele, en mi opinión, ha pecado de todo a lo grande, de todo mucho, de todo en excedencia, de todo a lo bestia, hablando en plata. Y 3 presentadores para un solo programa, la verdad es que quizá han sido demasiados, eso es cierto, ¿eh? De cualquier manera, comparte esta publicación de otra persona y dice corazones, con lo cual está compartiendo a pies puntillas todo lo que dice. Jorge Javier es sin duda un gran presentador, pero María Patiño ha sabido tomar las riendas del formato durante estos meses y lo ha hecho con creces. Quiero decir con esto, ella quizá entiende que ha tirado ella del carro. Yo no lo sé, chicos, chicas, pero María Patiño es lo que opina, es lo que dice, pero al final Inés Hernán dice lo siguiente. Atención a la informalia. Inés Hernán admite
cómo era su relación con María Patiño en la familia de la tele. Y ojo, porque Inés Hernán, que no es santo de mi devoción, os lo he comentado en varias ocasiones, sí que es verdad que tengo que decir, que nos aclara bastantes cosas desde su perspectiva. Dice que María Patiño tenía sus propias frustraciones. Quiere esto decir que no han encajado, que no han empastado y que la cosa no iba como quizá debiera haber ido. Como os comento en este artículo, ella habla un poco de sus compañeros, habla que con Belén Esteban se llevaba muy bien, que había una buena coordinación, que había un buen rollete, que se llamaban a diario. Eso se transmitió en la pantalla, la conexión entre Belén Esteban y ella se vio. Luego hay con otros con los que no ha terminado de encajar por falta de tiempo. Con Chelo ha compartido muy poco porque no han coincidido casi. Con Víctor Sandoval pues más de lo mismo. Pero claro, luego va al meollo, va al kit de la cuestión y habla de María Patiño. ¡Ja! María Patiño. Que para María Patiño, bueno, pues parece ser que no pasaba nada, pero pasaba. Que lo quiera reconocer o no es otra cosa, pero hay muchos indicios de que pasaban cosas. Al decir pasaban, quiero decir que no se estaba contento, conforme o de acuerdo con todo, ¿no? Y vuelvo a repetirlo, creo que a María Patiño, en mi opinión, le ha faltado el protagonismo que entiendo ella considera, esto por supuesto es una percepción mía, al ser presentadora de. Muchos presentadores, mucha división de protagonismo y sobre todo, quizás no todos de acuerdo a la hora de llevar las riendas, vuelvo a repetiros, dice que con Kiko Matamoros se ha reído muchísimo, que fuera de cámara es un rollo muy bueno, que el lenguaje de Kiko le encanta y bueno, y poco más, ¿no? Pero sobre todo luego cuando habla de María Patiño, dice que ella ha intentado acercarse. Fijaos, si leéis entre líneas, lo que viene a decir es que ella ha estado por la relación, mientras que María Patiño ha levantado un muro entre ambas, porque mirad, os voy a leer la cita de lo que Inés Hernán dice, que recoge este artículo, y lo dice muy claro, no se anda con roedores ni con chiquitas. Lo que dice es que ha sido, lo que un poco viene a informar de que ha habido otras personas, aparte de Kiko Matamoros y todos los que os he dicho antes, con las que ha sido muy difícil o imposible romper la distancia. Vuelvo a repetir que con algunos habrá sido por falta de tiempo, de coincidencia o de momentos, pero claro, con los presentadores, los tres presentadores habrán compartido más momentos a la hora de preparar programas y a la hora de decidir cómo se hacen las cosas, en fin, preparar lo que viene siendo una escaleta. Pero vuelvo a lo que se estaba comentando antes de este inciso, y es las propias palabras de Inés de cara o en relación a María Patiño, porque la verdad es que lo aclara y muy mucho. Atención. A título personal, dice Inés Hernán de María Patiño, no he tenido ningún problema. Y es más, he procurado acercarme a ella con cordialidad siempre y también controlando sus tiempos, porque soy una persona que ante todo soy muy respetuosa. Es decir, que María Patiño marcaba los tiempos, decía cuando sí, decía cuando no, aún no era el momento y ésta se ha acercado a ella y la otra, lo que os digo, había levantado un muro de por medio. Continúa diciendo Inés, o sea, que entiendo que a ella a lo mejor tenía una expectativa también del propio proyecto que desconozco cuál era, pero entiendo que tenía a lo mejor sus propias frustraciones. Esto no sé exactamente a qué se refiere, pero si yo hago un poco balance de lo que he visto y de lo que estoy leyendo, pues me puedo imaginar lo que os estoy diciendo durante todo el vídeo, que para María Patiño ha sido un poco una frustración que haya tanto personaje o tanto presentador presentando el programa, conduciendo el programa, ¿no? Dice, en relación a eso, pues yo me he acercado como he podido y no ha surtido efecto. Vuelvo a repetirlo. María Patiño lo que hizo fue, según las palabras de Inés, levantar un muro entre ambas. Según las publicaciones que os he contado al principio del vídeo, ella se reconocía como presentadora y quizá los demás eran demasiados, ¿no? Es ella misma la que comparte aquello de viendo tentáculos con Carlota y los demás apoyando, y María Patiño con dos presentadores más siendo un caos. Es ella misma la que comparte eso, con lo cual me queda claro que a ella le sobraban presentadores en ese programa. Lo tengo súper claro. En fin,
¿Ha pecado María Patiño de soberbia a la hora o de egocentrismo? ¿O ha pecado María Patiño de querer estar sola y que los demás no estuvieran a su altura, sino que fueran colaboradores? Ya sabéis que el presentador ha de estar siempre un poquito por encima, que es el que conduce. Os recuerdo que ella es la que corta a muchos de sus colaboradores cuando tiene que decir algo, le importa tres pepinos quien esté hablando, corta y habla. Y cuenta ella su historia, ¿no? Eso lo hemos visto en más de, bueno, muchas ocasiones. Entonces, ¿le sobraban presentadores a María Patiño? ¿La soberbia de María Patiño es manifiesta en esta historia? Os leo en caja de comentarios, amores, ¿qué os parece? Si es que a María Patiño le ha quedado grande tanta titularidad en la familia de la tele. Un beso y os leo.